Me dices cuándo. Señor, te damos una vez más infinitas gracias, porque quien como tú, oh Jehová, entre los dioses, como dice la Escritura, quien como tú, magnífico en santidad, terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. El Dios que creó los cielos y la tierra. Señor, qué maravilla que tenga ese deseo de hablarnos, de que escuchemos su voz, una voz que, Señor, para aquel que ha afinado su oído, para aquel que ha abierto su oído, es una deliciosa voz, una voz que llena, que satisface, una voz que da paz, una voz que levanta el caído, una voz que ilumina el camino y nos muestra que estamos mal, pero también nos muestra por dónde seguir. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, Cristo contra la religiosidad. Entonces, entiéndase religiosidad, seguir unas normas o reglas de un grupo religioso donde las personas pueden tener cambios externos, como su manera de hablar, como su forma de vestir, puede tener cambios externos significativos, pero no tienen una nueva vida. En la religión no ofrece la vida espiritual que solamente se encuentra en Dios. Religión y relación con Dios es distinto. Lo que pasa es que externamente se pueden confundir, pero la realidad es que son muy distintos. Cristo contra la religiosidad parece una contradicción, pero es una realidad bíblica. Él está en contra de rituales vacíos realizados por cumplir, pero de una persona llena de pecado, de ambición, de malicia, donde para él o para ella seguir pecando no tiene nada malo. Puede seguir pecando y a la vez conectado con su entorno religioso y estará bien. No hay una nueva vida. Vamos a eh, acercarnos a Mateo capítulo 21. Se aproxima la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz, a unos pocos días. Estamos a unos pocos días de que Él muera, aquí en Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Estamos en el versículo 12, Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, en el versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Esta expulsión o purificación del templo, al parecer, ocurre en dos ocasiones distintas. Una aquí, cercano a la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo, y otra en el comienzo de su ministerio. Si quieres mirar después, la del comienzo del ministerio está en Juan capítulo 2. Ahí puedes encontrar, si quieres ver la otra purificación del templo en Juan capítulo 2. Vamos a ver una escritura paralela con Mateo 21 en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera
los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y el versículo 17 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, y atención a lo que él dice. Le dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y el siguiente texto que sigue, la siguiente frase, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Es bueno, si a ti te gusta estudiar la Biblia, y ojalá que así sea, que tú puedes tomar, por ejemplo, como en este caso, textos paralelos. Cuando hablo de paralelos, son textos que se refieren a la misma situación, pero escrito por dos autores diferentes, hablando autores humanos, pero el mismo autor divino, que es Dios. Tenemos por un lado a Mateo y tenemos por otro lado a Marcos. Marcos menciona algo que Mateo no menciona, si se dieron cuenta. Y hablando de la misma situación, creo que no menciona Mateo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está haciendo referencia a dos textos del Antiguo Testamento que ya los miraremos. Bueno, ¿qué pasaba? Resulta que se acercaba la Pascua judía, para lo cual tenían que llevar animales al sacrificio. Como venían judíos de muy lejos, entonces les era muy incómodo cargar los animales hasta Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces se ofrecía un servicio y era que se vendían los animales en el mismo templo. Alguien puede decir, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué pasaba? A la vez, no se aceptaban las monedas que traían de otros países, por decir de Egipto, porque traían inscripciones de dioses o de reyes que se ufanaban de ser también dioses, de ser tenidos como Dios. Entonces, para no colocar esas monedas con insignias de dioses y de idolatría, entonces se hacían cambios a la moneda del templo. Cuando se hacían cambios a las monedas del templo, se cobraba por ese cambio, y ahí es donde llegamos a la usura. Entonces se cobraba buen dinero por los cambios. Entonces se incrementaban altamente los costos de los animales del sacrificio. ¿Quiénes estaban enriqueciendo con ese negocio? Muchos de los sacerdotes. Entonces llegaba el sacerdote, resulta que el sacerdote era el que calificaba si ese animal sirve o no sirve para el sacrificio, porque tenía que ser un animal perfecto. Entonces llegaba el sacerdote, y aunque algunos sacerdotes corruptos, aunque el animal podía ser sacrificado, se traía desde lejos, podía ser sacrificado, decía, no, este no sirve, ni compre uno acá. Y tal vez el de acá no estaba bien, pero sirve el de acá. Entonces, el sacerdote decía, el de acá no, ese sí está bien, porque con eso se ganaba dinero adicional. Entonces, parece que se manejaba y no era algo rutinario, sino algo constante en la vida de lo que estábamos hablando. Entonces, el Señor vio toda esta situación donde los hombres se aprovechan de del deseo de servir a Dios, del deseo de sacrificar y entregar a Dios, y se gana dinero. Dios no está de acuerdo con las personas que se aprovechan de la fe. Eso pasaba tiempo atrás, antes del Señor venir. Eso pasaba en los tiempos del Señor Jesús, y eso pasa ahora. Hay gente que se aprovecha de la fe, que se enriquece a costa de personas que honestamente quieren servir al Señor, honestamente quieren hacer cosas para Dios. Sí, pasa también hoy. Y el Señor estaba en completo desacuerdo con todo eso. Pero para entender un poco más qué estaba sucediendo, ¿te acuerdas que el Señor dijo dos frases? Mi casa
casa de oración será llamada. Y la otra frase, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La primera frase, mi casa, casa de oración será llamada, es traída de Isaías capítulo 56. Isaías 56, versículo 1. Isaías está ahí adelante, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, unos libros, unos pocos libros antes. Perdón, después de los Salmos. Isaías 56, versículo 1. Entonces dice, así dijo Jehová, guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros. Nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor trató en el Antiguo Testamento con un pueblo, su pueblo llamado Israel, pero su propósito es salvar al mundo entero. Su propósito de alcanzar a todas las naciones, hasta los rincones más recónditos del planeta. Dios está diciendo aquí en Isaías, aunque ustedes sean hijos de extranjeros, si ustedes quieren seguir mi pacto, si ustedes quieren seguir mi camino, si ustedes quieren servirle, aquí está abierto para que lo hagan. Háganlo de todo corazón para el Señor y vengan a la casa, la cual será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hoy Dios invita sin discriminación a todas las personas. No hay quien se escape de su invitación a venir a Él hoy mismo. Usted puede pensar, pero es que yo soy esto, yo soy aquello, yo he hecho esto. No importa. Aún si eres hijo de Dios y has caído en pecado, tú puedes decir, pero es que yo pequé contra el Señor. El Señor tiene sus brazos abiertos para ti hoy. Hay consecuencias de pecados y nos podemos enfrentar a consecuencias de pecados que no quisiéramos enfrentar, pero aún los brazos del Señor están abiertos para que vengas en comunión con Él. Porque esto es lo que significa la casa de oración. Habla de comunión, de contacto, de estar con el Señor, de estar continuamente en comunión con Él. Mi casa hace referencia al templo, pero encierra esa idea, ese principio, esa enseñanza de estar constantemente en comunión con Él. Pero sigue diciendo, Isaías 56, sigue diciendo así en el versículo 8, dijo Jehová al Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esos perros comilones son insaciables. Los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más
excelente. ¿Qué es una atalaya? ¿Saben alguien qué es una atalaya? No. Resulta que alguien dice, bueno, resulta que habían muros alrededor de las ciudades para protegerlos de los invasores, ¿verdad? Habían muros y encima de los muros entonces se hicieron unas torres y allí colocaban a hombres que cuando venían contra la ciudad los enemigos, por la altura que tenía, podían verlo primero que los demás soldados que estaban en los muros. Estos eran los atalayas. Esos eran los atalayas. Entonces está diciendo el 10, sus atalayas son ciegos, ignorantes, perros mudos. O sea, no hacen nada de ruido, no hacen bulla, no alertan. ¿Quiénes eran los atalayas espirituales del pueblo de Israel? ¿A quién se está refiriendo? A los profetas, a los que decían de parte de Dios, aquí está el peligro, cuidado con este pecado, cuidado con la idolatría, cuidado con el adulterio, cuidado con esto otro. Ellos estaban mudos, no decían nada y el pueblo no estaba siendo alertado y estaba cayendo en pecado por ellos mismos, por responsabilidad de cada uno, porque la responsabilidad es de cada uno, pero también porque sus líderes estaban callados y no decían nada. Sus atalayas estaban mudos. Y Dios, como lo pueden ver en la escritura, en lo que hemos leído, Dios para nada está a gusto. Dios está molesto con esa situación y les está llamando la atención. Atalayas, pero también habla de los pastores, ¿cierto? Allí en el mismo versículo que estábamos leyendo de atalayas, creo que bueno, no, en el 11 tal vez, dice, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Tenemos los profetas, pero también estaban los sacerdotes, quienes debían instruir al pueblo, alimentarlos, cuidarlos. Ellos estaban buscando su propio provecho. Ahora, pasándolo a este tiempo, ¿será que hay atalayas que están mudos? ¿Será que hay pastores que buscan su propio provecho y no el del pueblo? ¿Será que hay pastores que buscan comer y llenarse la barriga y abultar su gordura mientras las ovejas están flacas y caídas? ¿Será que hay atalayas? ¿Será que tú eres una atalaya en tu casa? A quien Dios te ha colocado allí en tu casa para que veas el peligro que puede venir sobre tu misma casa y tú estás callado. ¿Será que tú has sido puesto aquí en la iglesia del Señor para estar pendiente qué peligros pueden haber y tú estás en silencio? ¿Será que tú eres un pastor puesto por Dios que no piensa sino en sí mismo? A eso, contra eso va el Señor, contra ese egoísmo, contra esa ambición, contra esa falta de amor, contra esa falta de sentirse parte del pueblo de Dios y dolerse por el pueblo de Dios. Ahí está Isaías, mi casa. Entonces, cuando habla de casa de oración, se está refiriendo a los que están lejos, pueden venir a la casa de oración, pero también está hablando a los que están encargados de la casa de oración, a los atalayas que debían advertir, a los sacerdotes que tenían que estar alimentando al pueblo. Ellos hacían parte de todo eso en la casa de oración y no estaban haciendo su trabajo, no estaban cuidando lo que Dios quería que cuidaran. Sucedía cosas similares en el tiempo de Jesús. Sus atalayas estaban mudos, sus pastores estaban pensando en sí mismos, los fariseos y escribas y líderes del pueblo, ¿en quién pensaban? ¿Pensaban en el pueblo? Pensaban en ellos mismos. Miren lo que pasaba, cómo se estaban lucrando con el pueblo, en lugar de estar sirviendo al pueblo, se servían al pueblo. ¿Entienden? No servían al pueblo, se servían al pueblo. Pero sigue hoy una frase que decimos, mi casa, casa de oración será llamada. Y la segunda es, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces miremos esa frase de cueva de ladrones, ¿a qué se refiere? Vamos a Jeremías, capítulo 7.
Vamos, estamos bien, el Señor está haciéndonos entender, está confuso el tema, alguien se está durmiendo, ninguno todavía, ¿no? Bueno, Jeremías capítulo 7 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ¿se lo aprendieron? Bueno, ya, ¿puedo seguir? Todos están ahí, listo. Ponte a la puerta de la casa de Jehová. Mira el lugar donde iba a dar su mensaje Jeremías. ¿En qué lugar? En la puerta de la casa de Jehová. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y esto también es para tu vida, es para mi vida también. Dios habla, este mensaje era para ellos en ese tiempo, pero también es para nosotros hoy. Y dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Dios obra en tu corazón y habla a través de cada pasaje. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Yo os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, el 6, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos, para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Listo? ¿Estamos? ¿A qué está haciendo referencia acá? Está hablando primero en donde Dios le dijo a Jeremías que se pusiera en la puerta de la casa de Jehová, allí, en la puerta de la casa de Jehová. ¿Y cuál era el mensaje? Mejorad vuestros caminos. Pero dice el 4, no fiéis en palabra de mentira. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Por qué lo decía? Vamos a entenderlo un poquito más versículos adelante. El 5, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, no oprimieres al extranjero. Está hablando de obrar con misericordia, está hablando de obrar con justicia. Dios quiere que nosotros obremos hoy con misericordia. Dios quiere que obremos hoy con justicia. Sí. Dios quiere que en el tiempo, el Señor quería que en el tiempo de lo se obrara con justicia. Sí, no se estaba haciendo y reaccionó frente a eso. Había injusticia, había opresión. Pero Él sigue diciendo, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Mire lo que pasaba. ¿Cuál era el comportamiento de ellos? Versículo 9. ¿Había hurto? Sí. Pero escuchen bien, ¿eran religiosos? Sí, cierto, eran religiosos. ¿Iban al templo? Sí, iban al templo. Pero ¿qué hacían? Sus vidas personales. Hurtaban, mataban, adulteraban. Mire el versículo 9. Hurtaban, mataban, adulteraban,
juraban en falso, idolatría, y en medio de la idolatría también había adoración a través de sacerdotisas que eran, habían sacerdotisas que ofrecían favores sexuales. Todo eso estaba allí en ese medio en el cual se movían ellos y hacían eso y luego se iban para la casa de oración. Estoy en el templo. Mataban, hurtaban, se iban para la casa de oración. Adulteraban, pero se iban a la casa de oración. Estoy en la casa de oración. Por eso dice, versículo 10, después de todo esto, después de todo, ustedes tienen, aquí en Colombia se utiliza una palabra, no sé si en otros lugares, ustedes tienen la concha, ¿cierto? Ustedes se atreven, después de todo eso, a venir a la casa de Dios, versículo 10, sobre la cual es invocado mi nombre, y dicen, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, están diciendo, yo vivo una vida sin Dios, vivo una vida donde no escucho a Dios, donde vivo como se me antoje, donde adultero con quien se me dé la gana, donde vivo mi vida como yo quiero, viviendo en lujuria, en laxivia, en malicia, haciendo lo que se me viene a la cabeza. Y luego vengo a la casa de Dios y no voy a ser castigado por él porque es que vengo a la casa de Dios. Era la vida, era la religiosidad en los tiempos de Jeremías. Lo era en los tiempos del Señor Jesucristo. Esa hipocresía. Lo es hoy. Lo es hoy. Pensamos nosotros que podemos vivir como se nos antoje y porque venimos a la casa de Dios, entonces Dios dice, absuelto de culpa, no pasa nada, tranquilo, puedes seguir viviendo, vaya y siga adulterando, porque luego vendrás de nuevo a la casa de Dios y estarás absuelto. Es esa la vida cristiana, es esa la vida espiritual que Dios quiere enseñarnos. No, para siempre, por siempre, no, no y no. Eso habla el Señor. El Señor dice, no, esa no es la vida espiritual. Eso es podrido, suciedad. Vengan, ustedes si están lejos, vengan, acérquense. Quieran vivir para Dios, está la puerta abierta. Si usted hace parte del pueblo, si usted es hijo de Dios, está la puerta abierta para volver. Pero no piense que puede vivir una vida doble, donde vive como se le antoja en el secreto, pero luego viene acá y piensa que ya está cubierto y no hay consecuencias de su pecado. Estamos viendo un poco esto. ¿Qué tiene de relación la frase cueva de ladrones? Porque resulta que los ladrones van y roban. Entonces encuentran un escondite donde nadie los va a agarrar, donde la ley no los va a alcanzar, donde las personas a quienes hicieron daño no los van a descubrir. Y ese sitio es la cueva de ladrones. ¿Entienden lo que el Señor quiso decir cuando dijo, habéis hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones? Mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho. Ellos, los sacerdotes, los escribas espirituales y sabios escribas, los fariseos con toda su pulcritud externa y todos los demás que vivían una vida doble de hipocresía, de suciedad y podrida, estaban viviendo así en ambición, en adulterio. Entonces iban a la casa de Dios y como estaban en la casa de Dios, ya estaban cubiertos, estaban bien, podían seguir con sus vidas. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora entendemos cuando dije que esos textos nos hablaban de que Cristo estaba contra la religiosidad.
Usted puede decir, pero ¿quién no falla? ¿Quién no falla? Y usted puede venirse y sentar acá y mirar, este hermano, vea esa actitud. O aquella hermana, ay, cómo habla. O el hermano, no, tiene orgullo, se le ve el orgullo, se le salta el orgullo por los... Y usted puede ver y mirar y sí, ver defectos en los hermanos. Pero este punto nos está hablando de mirarnos a nosotros mismos. Y lo que quiere decir no es que Dios va a aceptar en su casa a personas perfectas que no se equivocan. Eso no está en ningún lado. Pero lo que sí está diciendo es que nosotros no podemos excusarnos de que estamos haciendo algo que Dios quiere, porque Dios quiere que vayamos y Dios quería en el templo de Jesús que fueran a la casa de oración. Dios quería en el tiempo de Jeremías que fueran a la casa de oración. Dios quiere hoy, trasladado y puesto en nuestro sitio, que asistamos y nos congreguemos, sí. Pero lo que Dios no quiere es que eso sea un cobertor de mi pecado, que eso sea un escondite de mi maldad, donde yo vivo una vida desastrosa, íntima, personal, podrida, pero luego voy a la iglesia y pienso que todo anda bien porque voy a la iglesia. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y por eso, miren que este evento fue decisivo para eh, poco tiempo, pocos días después de este evento, el Señor Jesucristo muere. Seguramente fue determinante. A los fariseos, a los sacerdotes les ardía todo esto, les chocaba, era una piedra en el zapato lo que el Señor Jesús les decía, les quitaba su comodidad. Y a veces es bueno que nos quiten la comodidad, que nos digan, venga, usted no está bien. Y Dios está diciendo aquí, esto no está bien, no está bien. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? Hemos descubierto lo que es la verdadera relación con Dios, en donde sí, puedo caer en algún pecado, dije algo que no debía decir, me enojé y le traté a mi hijo mal y de pronto respondí a mi esposo o a mi esposa de una manera falta de amor o de sabiduría, o de pronto le contesté a alguien o hice algo, pero yo no estoy contento con eso. Y yo tengo que ir a mi Señor y pedirle perdón y suplicarle, Señor, perdóname, perdóname, Señor, Cristo murió por mí, me ha lavado, me ha limpiado, pero debía agradarte hoy y te estoy desagradando con esto que estoy permitiendo. Perdóname, Señor. Pero no es que usted peca y peca y peca y usted no siente nada. Usted adultera, usted roba, usted ve pornografía, usted se ensucia sus ojos con una cosa y con otra y usted no siente nada. ¿Qué hay ahí? La pregunta es si hay verdadera vida o si solamente religiosidad, porque Cristo está en contra de la religiosidad. Porque si hay verdadera vida, usted no se va a sentir bien pecando, usted no se va a sentir bien sucio. Spurgeon dijo, eh, las ovejas se pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué eres tú? Has sido rescatado, has sido liberado, Dios te ha dado una nueva vida. Te revuelcas en el lodo y te diviertes en él, no importando lo que Dios diga. Después vienes a la iglesia, estás aquí un rato y vuelves a hacer lo mismo. Dios no quiere tal cosa. Un lugar nos hace santos, es una enseñanza de todo esto, ¿cierto? El lugar hacía santos a los escribas, a los fariseos que pecaban, se aprovechaban del pueblo, iban al templo, eran líderes en el templo, eso los hacía santos. No, lo que me hace santo es acercarme por la fe al Señor Jesucristo, vivir cada día para Él, crecer en santidad para Él. Eso es lo que me da la santidad. Lo que Cristo hizo por mí, cubriéndome y con el deseo de cada día ser mejor para Él. La santidad de un lugar, de un templo, no excusa, no tapa el pecado. Alguien dijo que el hecho de que yo esté en un garaje no me hace vehículo. No soy carro porque esté en un garaje. De la misma manera, no eres un verdadero cristiano por venir a la iglesia.
Dios está en contra de la explotación del pueblo para fines religiosos. Dios está en contra de la explotación de cualquier manera, en cualquier hora, de cualquier área. Y Dios llama a servirle a través de corazones rendidos a Él. ¿Qué le parece a usted? Si usted como yo, usted había escuchado esto, había escuchado de que el Señor Jesús eh, expulsó a esta gente del templo. ¿Quiénes habían escuchado? Yo creo que todos, todos habían escuchado esto, pero no sé si habíamos ido un poco más allá y entendido un poco de lo que hemos aprendido en esta oportunidad. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir lo que hemos aprendido hoy, porque es una advertencia. Miren, para Jeremías, la gente de Jeremías, el pueblo a quien él profetizó, terminaron desterrados de su tierra por pecados. Hay consecuencias para el hijo o hija de Dios que persista en pecar. Pero quiero decirte, para terminar, a ti que aún no tienes a Cristo en tu corazón, que aún estás sucio, Dios odia, Dios está en desacuerdo con el hurto, con el adulterio, con todo el pecado, clase de pecado que te puedas imaginar, fornicación, pornografía, laxivia, malicia, orgullo, soberbia, rencores, amargura, resentimiento. Dios está en desacuerdo con eso y ha ofrecido la solución para que estés limpio desde hoy. Puedes venir a Jesús hoy mismo y pedirle, Señor, límpiame de todo mi pecado. Lávame, Señor. Por favor, lávame a través de la sangre que Cristo derramó por mí. Cree en Jesús hoy mismo si aún no eres parte del pueblo de Dios, y si eres parte del pueblo de Dios y estás lejos, los brazos del Señor están abiertos para ti para que vuelvas. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, por tu bendita palabra que ilumina. Nosotros oscurecemos lo que tú das. Tú alumbras donde nosotros hemos oscurecido. El hombre deforma lo que tú entregas y termina sacando provecho egoísta, egocéntrico de lo que tú das, aún a costa de personas que honesta y sinceramente quieren buscarte. Señor, cuánto mal se ha hecho a través de los siglos de personas que buscando su propio beneficio se aprovechan de otras, que buscan, que por sus cargos explotan al pueblo, que por sus posiciones especiales y privilegiadas explotan a otros. Señor, mi casa, casa de oración será llamada. Señor, como nos muestras allí el deseo de que tu pueblo y de que cada uno de nosotros estemos en comunión contigo, de que estemos en contacto completo, pero que también estableciste allí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo lugares donde las personas iban a tener un encuentro, a tener un tiempo especial, a hacer sacrificios, pero también a alabar a su Señor. Hoy también, Señor, tenemos lugares, sitios donde nos congregamos, donde venimos, y queremos pedirte que nos ayudes a no, que no se desvanezca el propósito, que no se tuerza el propósito por el cual tú has dejado esos lugares donde nos congregamos, que realmente sean casas de oración, que realmente tenga su centro en lo espiritual, que realmente no sea de provecho, de abuso, Señor, de los que tienen autoridad espiritual, sino el deseo de servirnos los unos a los otros, de servirte a ti, de adorarte a ti, Señor, en este lugar y en cualquier lugar donde estemos. Señor, guárdanos de excusarnos de que por cumplir ciertas actividades religiosas podemos vivir como se nos antoje, como se nos venga a la cabeza. Señor, ayúdanos a tener cuidado de lo espiritual, en qué estamos cayendo, qué está afectando nuestra vida espiritual, en qué estamos endurecidos haciendo y haciendo cuando tú estás diciendo no sigas por ahí. Señor, oramos que si una persona aún no ha sido limpia de su pecado y está presente, pueda venir hoy a Jesús, venir hoy
a Jesús y recibir la limpieza, pero también por creyentes, hermanos y hermanas que han estado distantes, lejos y fríos, puedan hoy mismo venir al Señor Jesús, quien les recibe, quien quiere que mejore sus caminos. Mejorad vuestros caminos. Dios, oramos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.